Muy buenos días a todos, a todas, bienvenidos a País ADN. Hoy día estamos con Juan Francisco Rojas. Le mandamos un cariñoso saludo a Aldo, que obvio nos está escuchando porque va camino a Ecuador y en algún minuto nos va a conectar, estoy segura. En algún minuto apuesto que va a irrumpir en el chat. Va camino a la eliminatoria, así que nos va a traer todas las novedades de lo que será este partido, que además con una Roja emproblemada, hay que decirlo, como gran parte de las cosas que hemos escuchado de este fútbol. ¿Cómo están hoy día? Bienvenido a este lunes. Rodrigo de la Riva, Emilia Ríos, Sebastián Sichel, ya los presento como corresponde. ¿Cómo están? Como lunes. Está con la primavera que ya... Vaya lunes. Ya llegó. Con solcito. Tenemos harto de qué conversar, tenemos que hablar de la elección en Argentina, tenemos que hablar de Chile, del presupuesto, del plebiscito, etcétera. ¿Cómo estás, Pancho? Yo hoy día, como muchos presumo, brutalmente congestionado. Así, un efecto... ¿La primavera o...? No sé si será la primavera, no sé si será la edad, porque yo la verdad no tenía estas alergias ambientales, pero estoy congestionado. Puede ser efecto, una secuela del espectacular paseo de curso que tuve el fin de semana, una experiencia que muchos apoderados. No, pero esos son altos carretes. Que vivir en esta época del año. ¿Cuántos paseos de curso hemos tenido, Sebastián? Yo voy el segundo y me queda uno. Odio los paseos de curso. Queridos apoderados, coapoderados míos, no son ustedes el problema, es el paseo en general. Niños gritando, pasados, conversar es muy con largo, gente, larga muy jornada. largo. ¿Por qué fuera de Santiago? ¿No? 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 6, 7 de la tarde, sí. Sí, no es la mejor terapia del mundo. Ya, pero bueno. Les cuento que vamos de repente ir interrumpiendo el programa por los Parapanamericanos, porque tenemos competencia justamente en Carlos Madariaga, está en el centro acuático, porque compite hoy día Beto Abarza, nuestro medallista de oro, así que hay hartas expectativas con él. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Exactamente, ha comenzado y de hecho vamos en más de la mitad de la carrera de la final de los 100 metros espalda clase 2, donde está interviniendo una de las máximas cartas de medalla para nuestro país. Hablamos de Alberto Abarza. Claro que por el momento está quedándose con la medalla de plata en la clase S2 porque el brasileño Gabriel dos Santos, que es campeón paralímpico de la especialidad, está con mucha ventaja en este momento, aunque Abarza ahí está remando, ahí avanzando con todos sus brazos, avanzando de gran manera, buscando estrechar las diferencias, aunque de momento, insisto, lo de dos Santos es una ventaja que parece incontrarrestable a falta de los últimos 15 metros para que finalice la competencia. Abarza baja un poquito el ritmo, dos Santos sigue avanzando de buena manera, los últimos 8, 7 metros para finalizar esta carrera de la final de los 100 metros espalda en el centro acuático ante unas 200, 300 personas. Últimos instantes y dos Santos se queda con la medalla de oro para Brasil, pero va a ser plata para Chile porque ya está llegando las últimas brazadas y es medalla de plata para Chile. Es para Alberto Abarza, 2 minutos 6 segundos 98 centésimas. Récord panamericano fue para dos Santos, pero la medalla de plata es para Chile. Abarza, que se funde en un abrazo ahora con dos Santos. Son entonces ellos los mejores de esta final 100 metros espalda, pero es medalla de plata para Chile. Alberto Abarza en la final de los 100 metros espalda clase S2. Bueno, ahí está Alberto Abarza siempre dando mucho que hablar. Lamentablemente se le queda la medalla. Uno dice lamentablemente porque estábamos acostumbrados a que tuviera de a 3 medallas, de a 2 medallas. Bueno, pero va con la medalla plata. Sí, es récord panamericano, es muy bueno en lo que hace Alberto Abarza. Y vamos a seguir también porque estamos a la espera de que compita Vicente Almonacid también en la natación, que es otro de nuestros grandes competidores. Una excelente prueba. A mí me encantan las pruebas de natación en los Parapanamericanos porque yo creo que es de las pruebas que expresan de mejor manera el tremendo esfuerzo que hay para poder llegar a competir. No se encuentra con... Ayer fui a ver el rugby, te tengo que decir que... Wow. Quedé impactada de la fuerza que tienen en los brazos los competidores. Vimos a Chile, que Chile es primera vez que está en un campeonato internacional, por lo tanto ahí se nota la diferencia, pero de verdad trabajan con una fuerza increíble. Después vimos entrar a los brasileños, que son campeones mundiales. Impactante, impactante la fuerza de los brazos. En Brasil, en los Juegos Panamericanos, parece que también, bueno, tienen una cultura deportiva muy importante, pero en esto al parecer tampoco se quedan atrás. No, para nada, para nada. Interesante el tenis, para tenis de mesa también el sábado, que obtuvo varias medallas de oro. Ayer me tocó ver también el fútbol PC, ¿no?, de parálisis cerebral. El fútbol también de no vidente, que era bastante interesante. Me impresionó cómo con el cascabel en la pelota pueden llegar a tener perfecta claridad de dónde está y se ve un juego dinámico. Solo los arqueros pueden ver ahí, ¿no?
A mí me tocó jugar fútbol con no dientes cuando era ministro y con los ojos vendados. ¿Te pusiste jugamos, jugamos un partido completo y es increíble porque efectivamente uno se siente un inútil y ellos tienen un talento único y tiene que ver con básicamente sentirse en el espacio de ellos. Y es bien impresionante. Tuve una larga conversación. De hecho, yo y Esteban Pareja al otro lado y conversamos mucho después de no solo la experiencia, del valor, del esfuerzo, lo que significaba lo que estaban haciendo ellos. Así que muy increíble. Interesante. Y el Go Bowl se llama, creo, que es la otra modalidad, ¿no? Que juegan 3 por lado con un claro, pero es que se tira la pelota hacia el suelo y solamente suena. Es bien silencioso ese juego, es bien bonito estar ahí como público, pues en el fondo tiene que haber mucho silencio para que ellos puedan captar el sonido de la pelota. Y en general ha habido público y ha habido cobertura y eso se agradece. Muy bueno. Creo que no había habido este nivel de cobertura en juegos anteriores. Sí, estuvo linda la ceremonia también el día viernes. Harto público, en un momento se pensaba que no iba a haber tanta gente, pero no, estuvo lleno total, pero bastante ocupado ahí con personas ahí apoyando. Y lo otro, oye, yo quería hacer un paréntesis sobre los tenis mesistas. Las 4 medallas de oro que tuvimos. Sí, lo que pasa es que nosotros les tenemos un cariño especial porque muchos de ellos entrenan en el Polideportivo Ñuñoa hace muchos años. De hecho, el otro día estuve hablando con Ignacio Torres, que es uno de nuestros representantes muy destacado, y él me contaba que hace más o menos 10 años atrás había empezado a practicar porque él ocupaba una especie como de corsé, donde no tenía ninguna movilidad en el tronco superior y en algún momento se lo sacaron y no tenía movilidad, ninguna. Y en esas condiciones empezó a practicar con el entrenador con el que trabaja hasta el día de hoy y ahora uno lo ve jugando con una movilidad, un despliegue, una garra, que esas son realmente historias impresionantes de que en el fondo la determinación, la oportunidad también de practicar le cambia literalmente la vida a la gente. Entonces, ¿cómo no alegrarse de verlos también ahí tan plenos en esta oportunidad de jugar en Chile? Yo lo encuentro que es realmente precioso. Sí, ayer yo escuchaba a Cris Madariaga, que es el capitán de la selección de rugby, de para rugby, que estaba impactado de jugar con público. O sea, en general no juegan con público, juegan con sus familias, con la gente que le gusta el deporte. Hay pequeños clubes a lo largo de todo Chile, y ellos juegan los campeonatos entre ellos, digamos, y esto de estar repleto, es que estaba de verdad repleto de gente, para ellos es una experiencia única y seguramente de aquí para adelante empieza como una carrera para ellos, porque nunca habían competido internacionalmente. Eso es muy bueno, es muy bonito lo que pasa en el estadio. Estaba lleno ayer el estadio. Y que puedan tener más auspiciadores y ser una parte mucho más visible de nuestros deportistas. Yo creo que ahí hay harto que avanzar. El 20% de la población tiene algún tipo de discapacidad, por lo tanto no estamos hablando de una población menor, es una parte muy importante y que, bueno, tiene una oportunidad de quizás mirar y encontrar nuevos referentes. Yo creo que es una oportunidad gigante en todo sentido. Oye, sí, aprovechando que la medalla de oro en esta última competencia fue para Brasil, yo quería violentamente moverlos de tema y preguntarle si cuando asuma Javier Milei la presidencia, si va a cumplir con esa tradición de que habitualmente el nuevo mandatario argentino, de los primeros países que visita es habitualmente Brasil. Yo no sé si irán por ahí los tiros. Qué hábil estuviste para cambiar de tema. Muchas gracias. Fue larga la vuelta, pero buen giro. Primero, ¿cómo están con los resultados de anoche? Sebastián ya nos había dicho que vaticinaba que ganaba Milei. Sí. Lo habíamos hablado acá. Esto es como, más que por qué gana Milei, es qué pasa con el kirchnerismo y por qué pierde el peronismo. Y finalmente cuando tú tienes años de robos descarados y uso del aparato estatal y desgaste, aparecen personajes como Milei que dice que lo vienen a cambiar todo y que van a salvar el mundo, cosa que yo no creo, y lo digo abiertamente, no creo en ese tipo de populismo, pero creo que uno se da demasiado vuelta en la figura de Milei y evalúa poco el daño que le provocan los robos, la corrupción al Estado y cómo eso permite que finalmente se degrade la democracia. Y yo creo que tenemos que mirar bien el fenómeno argentino. Si uno mira, seguí harto la campaña, me junté hace una semana con Marcos Peña, que fue además jefe de gabinete, se llama ya, de Macri, tuve una larga conversación. Él tampoco era muy mileísta así de guata, y cuando me trataba de explicar, me dijo había algo que yo no había pensado, y le dije, mira, es bien, por decir una palabra, irracional Milei, y me dijo, sí, el problema es que es tan irracional
pero a la gente le gusta porque es más irracional lo que ha pasado con el Estado durante años. Y a mí me preocupa porque soy lo más lejano a los libertarios que creen que el Estado no es necesario. Creo que el Estado es súper necesario, pero esto demuestra lo que pasa cuando la gente abusa del Estado, se roba al Estado, lo que pasó acá con Democracia Viva, lo que pasaba antes con otras corrupciones también, en general lo que pasa con Vitacura, es que la gente está disponible a probar estas recetas que pueden ser más peligrosas al final. Y a la pregunta concreta de Pancho, mira, yo he mirado también el caso de Meloni en Italia, que es un fenómeno bien parecido al de Milei, ¿eh? Y me pasa que son como leones sin dientes, hacen todo este show en las campañas, pero a la hora de ocupar los cargos de poder son bastante más institucionales de lo que uno se espera. Yo creo que Milei va a hacer lo mismo, ¿eh? Si uno ve lo que hizo Giorgia Meloni, finalmente está en la Unión Europea, dijo que se iba a salir de la Unión Europea, es parte de la institucionalidad europea y trabaja con ellos, sí, a los que autores que no saben, la primera ministra de Italia es Giorgia Meloni, y en general juegan mucho con estas campañas radicalizadas para después gobernar más normalmente. Lo que a mí no me gusta es que dañan tanto la confianza, la credibilidad, la posibilidad de tender puentes, que después los países se hacen demasiado ingobernables en el mediano plazo. Pero insisto, algo pasa que hay que mirar muy bien con este populismo de izquierda, en este caso como el kirchnerismo, que captura el Estado, que hace viable que otros tipos de populismo asciendan, y ha pasado varias veces en la historia y hay que mirarlo con cuidado. El uso y abuso que hizo más en la campaña del Estado. Esto es lo que me decía Peña. Le dije, bueno, pero ¿cómo? Después de ese debate que uno lo vio, yo lo vi, y Milei claramente fue derrotado. Me dice, ¿sabéis qué? Al final, su sensación por encuesta y focus es que la gente lo que veía además es que estaba usando otra vez el aparato de Estado para hacer campaña, cuando ponía los subsidios en las micros, cuando usaba... No deje de ser ministro. Es muy raro que no renuncie al ministerio. Entonces, al final la gente dice, mira, no importa lo malo que sea Milei, lo trágico es lo malo que es más es cómo usa el aparato del Estado, y la gente está cansada de gente que usa el aparato del Estado. Y la derrota fue brutal, 3 millones de votos de diferencia. Fue casi impresionante. 10%, es enorme. Eso tampoco 11, lo leyeron. 11.2, eso tampoco lo leyeron las encuestas, esta diferencia que siempre lo bueno que hay un culpable en la encuesta. Siempre voy a abogar por la industria, por la seriedad con que hacen el trabajo. Yo diría que esta vez siempre dieron por ganador a Milei. Sí, eso es verdad, pero en la distancia, digo yo, en promedio, si uno visualiza todas las encuestas, el pronóstico era 52-48. Mira, sí, acaban de actualizar los 55-69, 44-30. 14.476.462 votos para Javier Milei, 11.516.142 para Sergio Massa. Un pronóstico de 52 puntos para Milei versus los 55 no está tan lejos de lo que realmente terminó siendo, más considerando, yo siempre lo digo, las vedas electorales, que para nuestra industria son nefastas, porque en 10 días pasa mucho. O sea, en la primera vuelta, Milei efectivamente se decía que ganaba por lejos, pero en ese periodo de veda, todo el aparato del peronismo se movió, salió a la calle y dio vuelta a esa elección, que eso es lo que finalmente se reconoció. Ahora, aquí estuvo mucho más claro el voto bronca, ¿no? La gente en las calles salió a decir lo que en un principio fue como una hipótesis, que hay un voto castigo, un voto bronca. La gente lo verbalizó y eso se visualizó ayer. En una Argentina donde 4 de cada 10 personas vive bajo el nivel de pobreza. Y si lo llevamos a los niños nada más, estamos hablando de 5 de cada 10 niños vive acá bajo el nivel de pobreza, con un Estado cuyo gasto social está cerca del 38%, el más alto de América Latina. Pero ese asistencialismo sirve más bien para administrar ese nivel de pobreza, porque los ingresos del país se han venido disminuyendo consistentemente por principalmente el escenario de corrupción y el esquema de corrupción en el cual este sistema político subsiste. Elegir a Milei era un gran dilema, ¿no? Era estar entre la espada y la pared. Decían muchos que se atemorizaba a la población con Milei, pero con justa... que decía que era entre la espada y la espada. Bueno, puede llegar a ser eso, pero Milei, por ejemplo, hay una frase textual que dice, porque él hoy día lo que propone es dolarizar la economía. 100 economistas internacionales de alto prestigio firmaron una carta diciendo que eso era gravísimo, porque lo único que va a hacer es va a agravar este nivel de pobreza que tiene Argentina. Va a sacar de cuajo, supuestamente, vamos a ver si realmente es moderado, ministerios como el Ministerio de Educación, ¿no? Todos los subsidios a la salud, y eso lo único que va a hacer va a agravar
la pobreza. No cree en el Estado. Él dice, el Estado fue inventado por el diablo. El sistema de Dios es el libre mercado, textual. ¿No? Si alguien me dice que eso no es ideología, que no es extremismo, que no es ultraderecha, creo que está equivocado. Es atemorizante realmente la postura de él y eso va a tener impacto en la región. Ojalá que vaya en línea con el discurso de ayer, que fue bastante más moderado, ¿no? Bajó de nivel, invitó a todos a participar. Hablamos de la dolarización. Sobre todo a la derecha. Estuvo en el discurso de la dolarización. El discurso oficial. Porque afuera volvimos a ver al personaje que conocimos en la campaña. Exacto. Sí, pero igualmente en el Congreso necesita votos, ¿no es cierto? Y ahí está Juntos por el Cambio, el mundo de Macri, el mundo de Bullrich, que debieran darle los votos para llevar adelante su programa. Pero es un temón, vamos a tener que ver qué es lo que sucede en estos próximos días, cómo es la transición, cómo es el traspaso, ¿no es cierto?, de Fernández, del equipo Fernández al equipo de Milei. No es sencillo, no es sencillo. ¿Cómo se va a relacionar con los países? Tú hablaste de Brasil. Él dijo abiertamente que no va a negociar. Él cree en el libre mercado, pero con una decisión unilateral. Nosotros no negociamos con países de izquierda como Brasil o dictatoriales como China o Rusia. Lo dijo en el debate, ¿no? Vamos a ver realmente si es que puede llegar a hacer eso, renunciar a esos grandes mercados. Exactamente. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a ver, yo creo que a esta altura es innegable que el triunfo de Milei es la representación de la desesperanza y la rabia del pueblo argentino. Argentina no está bien y no está bien hace mucho tiempo y lo peor es que no hay muchas luces de que esto mejore ni en el corto ni en el mediano plazo. Y lo que se abre ahora yo creo que son incertidumbres a mucho nivel. Primero, ¿cuánto de este personaje que se presentó, cierto, y que además viene enviado por Dios en la concepción que él tiene de sí mismo y que lo hizo sin ningún pudor, ¿no? De vidas pasadas, etcétera? ¿Cuánto de ese personaje va a imponerse y cuánto finalmente va a ser una especie de pantalla o de títere detrás de otras fuerzas políticas, cierto, como representa el macrismo, para intentar darle algo de gobernabilidad al país? Yo creo que es un escenario súper complejo. Creo además que a propósito de las campañas se abrieron heridas y se levantaron alertas importantes, por ejemplo, y que con las que nos podemos relacionar, ¿no? Por ejemplo, el negacionismo en torno a las violaciones de derechos humanos en dictadura, donde tanto Milei como su compañera de campaña en una actitud totalmente negacionista, o sea, no había desaparecido, ¿cierto?, querer retroceder en términos de educación en derechos humanos. Entonces son patrones que son muy preocupantes en una Argentina que, claro, que efectivamente uno la ve de afuera, un país tan grande, con tanta riqueza, con tanto capital humano, cultural, cómo se encuentra en esas condiciones. Entonces, hay que ver. Yo creo que el escenario no es bueno. Y efectivamente también responde a un quiebre generacional importante. Por ejemplo, hay una clase media en Argentina que se vio muy favorecida con el kirchnerismo a propósito de políticas proteccionistas que en cierto sentido se pueden aplicar, pero que a 2023 están agotadas y que no llegan a los jóvenes que el 2001... a los 10, 12 años vivieron el corralito, ¿no? Entonces hay como una especie de quiebre generacional importante, donde yo creo que el kirchnerismo, el peronismo, tiene que revisarse, porque claramente esto es una consecuencia de sus manejos. Yo estoy terminando el libro El Loco del periodista argentino Juan González, que relata la historia de Milei, se llama El Loco el libro. A mí me parece que hay algo interesante que mirar en lo que hace el partido de Milei, de cómo va ganando algunos escaños en las provincias, cómo se va transformando en una fuerza y cómo las fuerzas políticas no dimensionan desde antes los fenómenos. A mí eso me parece que algo hay que aprender de cómo un fenómeno se va instalando cuando hay descontento, ¿ya? Y eso es como la sensación que me queda, porque de verdad esto no es de ahora.
nosotros empezamos a lo mejor ya a nivel como más periodístico, a nivel más popular, a conocer la figura en los últimos 2 años, pero esto es un tema que viene hace 5, hace 6 años, que viene entrando en la política. Entonces uno dice, bueno, estos fenómenos que son de repente tan ultranza y que nos generan estos problemas para poder gobernar en América Latina, uno dice, ¿cómo poder preverlos antes? Anne Applebaum, una interesante politóloga, que además es de derecha, entonces tiene el valor de que critica muy fuertemente este surgimiento del autoritarismo de ultraderecha, dice, hay una frase que a mí me marcó cuando leí su libro, varios libros, pero uno dice, mira, hay un fantasma autoritario que recorre el mundo, eso está pasando, que es bien parecido a lo que le pasó al mundo entre la década del 30 y el 40 después del crash del 29. Y ese fantasma tiene raíces mucho más profundas de las que nos imaginamos. Y yo tengo la sensación que nosotros, a veces como élite política, nos quedamos en la capa de arriba, ¿cachai? Creyendo que esto es una pelea como entre la gente de centro izquierda y centro derecha y este fantasma autoritario de izquierda o de derecha está inundando el mundo. ¿Y por qué? Y ahí viene la gran pregunta. Primero, el déficit de la democracia para incorporar en la participación a los ciudadanos. ¿Cachai? Hay algo que está ahí, sobre todo con la generación sub-40, que en el fondo siente que no va a tener una mejor vida que sus padres, y algo de realidad hay en eso. En Milei hay una generación sub-40 totalmente votante, digamos, segundo, eso se puede ver. Segundo, tiene una crisis profunda con la calidad de la democracia. Cuando tú ves que la democracia genera corrupción, pocas veces vas a seguir creyendo en la democracia. Uno tiene valores por la dictadura probablemente que hacen que para uno la democracia sea un pilar fundamental, pero hay una generación más abajo que siente que vuelvo al caso, Democracia Viva, la Fundación no sé cuánto, que Hermosilla, que en el fondo todos roban. Cuando si todos roban, ¿para qué queremos el Estado? Necesitamos a alguien con un palo que saque a todos los ladrones. Yo creo que esa tesis que uno la tiende a despreciar, hay que mirarla, porque la gente no es tonta, tiene un raciocinio detrás de esto que es bastante sensato. Oiga, si el poder se administra, se cuida y se protege, sea en Vitacura con la centro-derecha, para no pegarnos, sea en el gobierno con Democracia Viva, y sea en el mundo de los abogados y las empresas con el caso de Hermosilla, bueno, entonces hay que sacarlo a todo y que llegue un disruptivo, un outsider al sistema. Y la tercera razón, que yo creo que es la más grave en esta lógica, es que la protección social, que era la herramienta que tenía el Estado por sí misma, no basta. ¿Cachai? O sea, que en el fondo esta mixtura entre crecimiento y protección social o redistribución o igualdad era vital. Entonces, la sociedad vive como en un péndulo, como que de repente se carga la protección social, caso argentino, y terminé con inflación del 185, que va a ser al final de este año, y era obvio, sería como, yo estaba leyendo y era un caso histórico si hubiera ganado Massa, de que un país con una crisis económica decreciendo el 2% ganara el gobierno de turno, pero además desde el otro lado, una derecha, que es lo que le está pasando en el mundo a Orbán y otros, que sin protección social lo que hace, o con el loco de El Salvador, es con palos persigue la delincuencia, pero finalmente deja a los pobres desprotegidos porque se olvida que el Estado cumple una función. Y hemos tenido poca responsabilidad los demócratas en este mundo. Y digo demócratas de izquierda y de derecha. No apelo a que hay demócratas de un lado u otro, de ponerse de acuerdo para ver cómo administrar esto. ¿Cachai? Y al final lo que hace Macri, o lo que hace aquí en Chile, voy a hacer la concertación, es que cae seducido por alguno de los polos, porque es más fácil gritarle de al lado feo, tonto, idiota, hijo de, como dijo ayer la de Madrid, para ganar unos votitos más, que tratar de ser responsable y ponerse de acuerdo con el de frente. Si no rompemos esa lógica, en Chile va a terminar, es el fenómeno, el fantasma que está recorriendo Chile, vamos a terminar, se lo firmo, con un autoritario en el poder de izquierda o derecha, tarde o temprano, porque obviamente nosotros no hemos dado el ancho. Y yo creo que es una responsabilidad bien de fondo, ¿eh? Y hemos sido súper responsables porque jugamos el poder entre Chile Vamos y la centroizquierda, o ponle el nombre que queráis, como creyendo que es un péndulo entre nosotros, que ahora nos toca a nosotros, y lo que va a pasar es que de repente alguien se da la pelota para la casa. Se meten fenómenos que uno no está viendo. Mira, yo aquí vamos a ir a la pausa y vamos a seguir hablando de otros temas también, pero el 2021 en las legislativas Avanza, La Libertad Avanza sacó 5 candidaturas en la legislatura de La Rioja, Tierra del Fuego, y sacó dos diputados. Entonces uno dice, bueno, aquí venía el fenómeno y rompe lo que dices tú, el kirchnerismo versus el peronismo, ¿no es cierto? Entonces, kirchnerismo, frente a la derecha, junto por el cambio. Entonces rompe ese equilibrio y entra, 21, 22, 23 y hoy día es presidente. Claro. Entonces es rápido el fenómeno. Ya, vamos a hacer la pausa. Oye, no los presenté. Pésimo. Espérame, Pancho, ya. Por favor, paciencia. Y aquí estoy. Estamos haciendo País ADN hoy con Sebastián Sichel, abogado, académico y director del Centro de Innovación, Gabriela Mistral, profesor de Derecho Constitucional, Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa, cientista política, Rodrigo Alarriba, sociólogo, socio director de Activa Research,
que además salió el pulso con el tema del plebiscito, el en contra a favor, vamos a hablarlo a la vuelta a la pausa. Ya, ahora sí. Seguimos haciendo País ADN junto a Emilia Ríos, Sebastián Sichel, Rodrigo Larriba. Seguimos conversando acá acaloradamente por lo que está pasando en Argentina. Claramente va a ser el tema esta semana, va a ser el tema de a nivel internacional también. Hay una conversación si se va o no se va con licencia el ministro de Economía, que además fue candidato presidencial Massa. Esto significa cómo se hace el traspaso. Eso es como raro esto, nosotros no estamos acostumbrados a esto, no ¿no? Nada, es muy pronto. Son 10 días, es sí. Muy pronto y ahí vamos a ver las primeras cosas, ¿no? Cómo se conforman los equipos, qué equilibrios va a haber, si va a privilegiar a la gente de La Libertad Avanza o Juntos por el Cambio, cómo se va a armar esa cuestión. Yo creo que vamos a tener que seguirlo bien de cerca, porque va a ser así como minuto a minuto. Uno supondría que un candidato tiene un programa muy claro, muy definido, con equipos muy definidos, pero se entiende que Milei no tiene suficiente masa crítica para cubrir todos los cargos en un estado, un país gigantesco como es Argentina, y son 17 días para el 10 de diciembre, que es cuando asume, que igualmente son muy pocos días. Y a algunas coordinaciones se habla que el equipo del Ministerio de Economía se va a coordinar con el equipo de Milei, pero no hay ninguna claridad efectivamente. Los voy a traer a Chile, ¿ya? Los voy a traer a Chile. Aprovechemos el pulso, Rodrigo, ya el impulso que tenemos aquí de la encuesta, que nuevamente aparece con un... que es lo que ha venido diciendo en general la encuesta Pulso sobre el en contra, que va ganando en las encuestas en general. Pero esto se le da vuelta o no se le da vuelta con la campaña que ya partió. Una franja que ha estado medio apagadita, ¿o no? No sé si sienten lo mismo, ¿no? Se ha notado poco porque, bueno, están los Juegos Panamericanos, ¿no es cierto? Estuvo la Teletón hace poquito. Estamos todos atentos a qué pasa al otro lado de la cordillera. Y claro, el viernes lanzaron la campaña y por ahí se ven a los respectivos grupos de campaña, pero no ha tenido la visibilidad que uno pudiera esperar. No tiene el fervor este proceso que tuvo el anterior, ¿no? Y sí, nosotros venimos midiendo la posición de las personas respecto de esta nueva Constitución. La pregunta que ustedes hacen, si el plebiscito de salida para la nueva Constitución fuera este domingo, ¿tú votarías? Por tanto, esa foto es de hoy, de ahora, de cómo están las cosas ahora. Hacemos un pronóstico siempre y cuando esta elección fuera este domingo. Uh-huh. ¿Las cosas pueden cambiar? Sí, pueden cambiar. Hay en la historia hay hechos drásticos que así lo han demostrado, como por ejemplo el atentado de Atocha, donde José María Aznar un viernes pierde la elección y gana Zapatero un domingo, ¿no? Lamentablemente a raíz de ese terrible atentado. Pero ceteris paribus, como decimos en investigación, es decir, si es que todo se mantiene tal y cual viene, ¿no? La proyección que nosotros hacemos pensamos que es la que va a tender a darse. Como ejemplo, Una pregunta, ¿cuántos hay indecisos todavía? No sé. No. Indecisos hoy día es un 22%, ha venido bajando, pero nosotros le hacemos un doble clic a esos indecisos y ya, pero supongamos que te decidas, ¿no? Más bien estás a favor o estás en contra, y ahí un 40% de ese 22%, es decir, casi un 9%, se decide, ¿no? Pero se decide en iguales proporciones, ¿ya? ¿No? Entonces eso te permite también después extrapolar hacia el total de indecisos. Y además hay que entender que en el mundo de los indecisos hay muchos que finalmente no votan, ¿no? Hoy día estamos estimando que cerca de un 83% de la población va a ir a votar. En el plebiscito pasado fue 85, 84, ¿no? Y bueno, solo quiero traer a colación que nosotros en enero de 2020, de cara al plebiscito de octubre de 2020, el de entrada, ¿no es cierto? Para si quieres una nueva constitución, nosotros estimamos mes a mes con un estudio 90% de aprobación, y fue bajando hasta el 80-20 por ahí por agosto. Y de alguna manera ese año se mantuvo todo más o menos estable. Por lo tanto, yo diría que lo que estamos proyectando hoy día, que bajó un poco porque hubo gente que se definió, ¿no? El pronóstico pasado fue 70-30, 69-31, más en el límite. El de ahora llegó a 66-34%, 66% en contra, 34% a favor. ¿Quiénes están más indecisos? Están más indecisos las mujeres, ¿no?
pero en proporción están más en contra que los hombres, están más indecisos la población de niveles socioeconómicos medios bajos de la población, pero igualmente están más en contra. Y como son la población mayoritaria de este país, o sea, en este país el 50% de la población tiene ingresos menores a 550.000 pesos, ¿no? Y esa es la población que hoy día mayoritariamente está en contra y es la que define finalmente la elección, ¿no? De hecho, también si lo miramos desde el punto de vista político, hay un 60% de la población que no tiene afinidad política alguna, no se adscribe a ningún partido ni posición política, y ese volumen de población es el que define las elecciones, y hoy por hoy ese segmento de la población está con claridad en contra, ¿no? Ahora, igual la sensación que a uno le va quedando con la campaña, con las discusiones en este fin de semana en los distintos medios de comunicación, donde hay columnas de opinión, entrevistas, es que está de verdad repartido la vocería o las razones. No está claro, la gente que vota en contra le cuesta armar un discurso, la gente que vota a favor también. Se empiezan a mezclar posturas de quienes votan a favor y quienes votan en contra. Está enredado. Yo lo tengo que decir así con palabras simples, y que he estado siguiendo ahí paso a paso las discusiones. ¿Está enredado o no? Y yo miraba un poco la franja, fíjate, y la franja televisiva ayuda poco a entender y a desenredar ese enredo. Ya, Sebastián. No, mira, es que claro, que ahí se muestra... Tú fuiste uno de los primeros a decir que votar a favor, así que por favor te cargo. Hay una gran... Claro, es que esto demuestra que una elección, que más que el contenido, es bien política. Y lo digo en sentido positivo, tampoco lo digo en negativo. Se juegan muchas posturas acá. Hay algunos que han tomado posiciones políticas. Rojo Edwards versus el Castro. Esto está muy extraño. Increíble, pero que su partido fue los principales redactores, y después el senador más importante de ese partido, y eso demuestra la embarrada que tiene ese partido. Yo creo que republicano ese es el problema, tienen 20 almas. Pero también está raro lo que tiene el texto, porque para republicano como Rojo Edwards es demasiado progresista. Sí, pues. Y para otros es demasiado libertad. O sea, claro, es que déjame decir algo aquí, pero no voy a sacar el sombrero independiente que esté a favor o en contra. Es que la interpretación constitucional es así. Y eso es parte del problema de lo que estoy viendo en la campaña, que muchos usan su interpretación a su favor, y la interpretación constitucional es, voy a sacarnos el problema de Chile, pero si tú miráis la Constitución norteamericana, la tercera enmienda, hay algunos con esa misma enmienda, había esclavitud, no había esclavitud, porque la interpretación la hacía un tribunal. Y entonces tú empecé a darte cuenta, con la misma Constitución norteamericana había aborto y no ha habido aborto, porque hubo un tribunal, la Corte Suprema, que lo interpretó de una manera u otra sin modificar una coma de esa Constitución. Y por lo tanto, si tú haces algo que yo creo que es parte del debate hoy día de mala fe, que es interpretarlo como con tu sola mirada posible, lo que hace es confunde el debate constitucional, y por eso el debate ha sido más político, y es natural. A mí me hubiera encantado que esto hubiera sido un consenso global, porque eso elimina este problema. Si esto hubiera sido un gran acuerdo, y yo creo que Republicanos atentó contra eso, probablemente el texto actual no tendría tantas miradas, porque lo hubiéramos construido entre todos, que era lo que pasaba con el comité de expertos. El resultado no tiene ese consenso y provoca esto, que cada uno toma una posición política respecto a la interpretación del texto. Yo tengo una, que creo que el texto en sí mismo, si uno lo mira de manera neutra, permite mantener una democracia moderna, sana, como la que tenemos hoy día, y hace algo que para mí es vital, que mejora el sistema político. Nuestra gran crisis de interpretación tiene que ver con la atomización de un sistema político que es ingobernable, y el día de mañana, el que sea presidente, yo le diría, hágase cargo de esto. Pero y lo digo así honestamente, creo que para mí ese es el punto central, y porque estoy a favor, porque hoy día un parlamento con el nivel de atomización que tenemos, con el nivel de partidos, con el nivel de fragmentación de parlamentarios ingobernables, si alguien me dijera mañana, que lo han dicho, yo firmo un acuerdo que aunque siga la Constitución del 80 esto lo cambio, digo que sí, pero como no creo en eso, creo que los que están adentro, los incumbentes, jamás lo van a cambiar, porque obviamente ellos son los que tienen el peor incentivo. Fueron electos con el sistema actual, vamos a quedar atrapados en un loop. Quizás mi única opinión final de esto es que, independientemente de gane la prueba o el rechazo a esta altura, que creo que Chile no se juega el futuro simplemente en esto, es que el día de mañana se acabe, se cierre el capítulo constitucional, se haga el rechazo, se haga la reforma en el Congreso y le demos para adelante, porque lo que nos está pasando en esta idea de la polarización, de las fuerzas centrífugas, es que al final no nos queremos poner de acuerdo porque nos resulta electoralmente, y como no nos queremos poner de acuerdo, podríamos seguir eternamente así. O sea, y si no ordenamos el sistema político para construir grandes mayorías, tanto los incentivos perversos para que así sea. Pues si el día de mañana si votamos rechazo y sigue esta constitución, yo le diría a cualquier amigo mío que quiera ser presidente, parlamentario, que arme su propio partido, su pyme, vaya a juntar firmas, se presente, saque el 5%, llegue al Congreso y siga dañando o horadando el sistema democrático. Y eso me parece grave, porque es parte de lo que nos trajo a esta crisis que estamos hoy día. ¿Emilia? Sí, o sea,
La verdad es que lo hemos conversado y el escenario es bien triste en realidad, porque las esperanzas eran construir una constitución en democracia, producto de la discusión democrática y de grandes acuerdos, y lamentablemente ni en el primero ni en el segundo escenario se dio ese consenso amplio y transversal por distintas razones. Yo prefiero, eso sí, que tengamos diferencias de interpretación a que se inventen cosas como se hizo en el proceso anterior, basada en el miedo de la gente. No sé si se acuerdan cuando le decían el Estado ahora te iba a quitar tu casa, y ese tipo de cosas que no tenían ningún asidero en ninguna parte del texto, ¿no? Entonces, hoy día tenemos una discusión que yo creo que es si bien no se ha vislumbrado tanto, pero que es más de fondo. Por ejemplo, en amenazas que esta Constitución levanta, además con quórums más altos para poder reformarla eventualmente, como por ejemplo el tema de la posibilidad de que se empiece a discriminar a familias y niños en el sistema educacional, ¿no? La conciencia institucional, la objeción de conciencia institucional, seguir avanzando en eso que sabemos por experiencia, no por teoría, sabemos por experiencia que eso se traduce en discriminación a ciudadanos y ciudadanas, discriminaciones arbitrarias. Hoy día estamos en un sistema de salud privado que es fracasado porque está mal diseñado. Entonces, hoy día tenemos una constitución que se aferra a eso, misma cosa al sistema de pensiones. Entonces, yo creo que es una constitución que nos puede perjudicar en el sentido de avanzar versus lo que tenemos hoy día, que está dista de ser ideal, pero al menos va a ser más reformable en caso de ser necesario. Yo creo que el en contra, yo espero que gane el en contra, espero además que podamos, una vez cerrado este capítulo, ya avanzar hacia reformas urgentes que se requieren, por ejemplo en términos de seguridad, que hoy día creo que esa discusión está empañada también, porque en el fondo estamos tratando, y lo que uno ve en la derecha, que está más cuadrada con el a favor, de en el fondo pegarle al gobierno por otros lados, de manera de ponerlo como, bueno, esto es una mala gestión de gobierno, el gobierno está en contra, por lo tanto, vote a favor. Y yo espero que una vez que pase esa elección podamos efectivamente volver a los acuerdos más amplios. Ahora que dice el tema de seguridad, que justamente cuando fue la campaña de elección de los consejeros constitucionales, había muy poco en lo que tiene que ver con la publicidad de qué voy a hacer yo por una nueva constitución, y el tema central de la campaña fue vote por mí, porque así no le van a robar. Y convengamos que finalmente poco de la Constitución tiene que ver con eso, y con el texto que se está construyendo ahora, bueno, ni qué decirlo. Entonces ahí yo creo que se genera primero una confusión, y en último término una distancia entre el electorado y el texto final, que convengamos también, yo doy fe que Isabel lo ha leído de punta a cabo. Sí, es que tuvimos que hacer el audiolibro, así que lo pueden escuchar. Estuvimos escuchando bien conmigo. Sí, igual, Sebastián, tengo que decir que hay partes que de verdad... Sí, ¿no? Lo leímos juntos los dos, cada uno un capítulo, y la verdad que hay cosas que yo tenía que volver a leer y volver a leer. Sentía que tenía un problema de redacción, ¿eh? Hay algunas partes, tengo que decirlo de... Sí, y también un tema de lenguaje, que también lo convierten en un texto es distante. Complejo. O sea, tú que eres abogado constitucional. Sí, ahora, mira, lo que está pasando aquí es un poco lo que yo trataba de decirles al inicio. Depende de a quién siga yo, es por quién voy a votar. Porque en el fondo aquí tenemos dos personas, una a favor, una en contra, y que claramente lo que dices tú está totalmente politizado el debate, ¿no? No hay una lectura constitucional, entonces influye muchísimo quién dice voto a favor o en contra en este minuto, creo yo. Pero así se ha declarado. De hecho, el consejero Silva dijo que es una constitución que le acomoda mucho más a la derecha. También dijo que es una constitución que frena la Agenda 2030 de la ONU, que no es más que tratar el cambio climático. Pero eso es como que quisiera votar en contra, porque eso le hace... Pero me pasa ahí que... Sí, pero el Rojo Edward también dice que no es lo que digo yo de la bipolaridad. Mira, yo no soy... a esta altura, como ya estoy viejo y medio fuera de la política, así que la candidatura y todo... No soy un fanático del a favor, como tampoco soy un fanático del en contra, y trato de argumentar como desde la razón. Decir, mira, esta constitución tiene esa interpretación. Es bien loco que el Rojo Edwards y Silva, que son del mismo partido, uno diga que es muy progresista y otro que es derecha, y por lo tanto eso demuestra que nadie está siendo totalmente transparente respecto al debate del texto. Yo encuentro que el texto...
Sí, pero por eso, pero no se está hablando del texto. El rojo de Edwards tiene la función de cuidar. Uno no puede tomar solo una de las declaraciones y decir, esto es lo que es. No, yo veo el texto tiene, voy a decir las partes malas porque no tengo esta convicción. Tiene problemas de reacción porque efectivamente se le agregó prosa. Tiene el problema de la objeción de conciencia institucional, que lo reconozco y lo he dicho. Tiene los quórum, yo creo que estoy más bien de acuerdo en el mantenimiento de los quórum, pero tiene cosas virtuosas que no tiene la Constitución actual, que también lo son, la defensoría de las víctimas. La primera, yo creo que es vital en un sistema en que veo a mi ley en la pantalla de atrás, en que la gente reclama casi lo primario del Estado. Los Estados fueron creados para esto en la Edad Media. Protéjame, defiéndame, cuídeme. Y básicamente crea por primera vez una área de protección especial de defensorías para las víctimas. Y crea algo que se debate súper poco porque es poco sexy, es lo más atractivo de esta Constitución. Por primera vez tú puedes reclamarle al Estado por la mala prestación de servicios o por la responsabilidad extracontractual, que es cuando el Estado cumple mal sus funciones. Eso estaba primigenamente en la Constitución del 80, lo eliminaron los acuerdos. Entonces hoy día si el tren del público falla, choca, no tienes que reclamar, y si te roban por falta de protección, no tienes a quién reclamarle. Y por primera vez los ciudadanos pueden ir contra el Estado, cosa que no estaba amparado en la Constitución actual. Y tiene una tercera cosa buena, que la dije y la repito: reduce el número parlamentario y ordena el sistema político a la uruguaya, es bien parecido al modelo uruguayo, dándole estabilidad a la construcción de los acuerdos. Son tres cosas virtuosas. Hay otra que estoy en desacuerdo, como estoy en desacuerdo con cosas de la Constitución que va a quedar vigentes también. O sea, la Constitución del 80 tiene cosas muy aberrantemente malas. Tiene desprotegidos los derechos sociales completamente. La nueva Constitución, la que vamos a votar, incorpora el derecho al medio ambiente. Por primera vez se habla de libertad de emprendimiento, y además se protege como derecho social el emprendimiento y la innovación, cosa que yo estoy metido, y se le da rango constitucional. Entonces, a la opinión de lo virtuoso y lo defectuoso, es obvio, cada uno, hay un dicho que dice, el ojo con hepatitis mira todo amarillo, busca el lado de lo... Yo digo, mira, hay cosas que no me gustan y lo digo abiertamente, pero hay cosas que son tan virtuosas hoy día que para mí son relevantes aprobarlas. Y respeto mucho lo que dice la Emilia, y para la Emilia las otras cosas también son tan importantes que quiere votar en contra, y yo creo que ese es el debate que deberíamos dar sensatamente en la opinión pública. Lo que está pasando, y el otro día yo me agarré con Vlado Mirosevich, que es vergonzoso, que dice que la ley de Papito Corazón no se podrá aplicar, y no hay un abogado en Chile serio constitucionalista que diga que es una interpretación posible. Eso es mentira. No es verdad, hay una excepción en el artículo 14 transitorio. Entonces ya empezáis cuando el presidente de la Cámara... Pero es que empiezan ahí las interpretaciones. Es lo mismo que pasa con la interpretación sobre la corrupción, por ejemplo. Hay interpretaciones no viables. Porque o el tema de la persecución... Cuando hay una norma expresa... Es mentira, es así de simple, y la verdad es que nadie lo salió a respaldar del mundo de los abogados, ni de izquierda ni de derecha, y nos reíamos porque esta es una interpretación útil, como lo hizo en su minuto, voy a ser bien abierto, Felipe Cas en su minuto, cuando decía que la ley, que la Constitución anterior permitía el aborto, tampoco es verdad. Entonces creo que tenemos que tener más sensatez en el debate, porque si no la gente nos pasa la cuenta, ¿cachai? Entonces yo estoy a favor por algunas razones que para mí son importantes, tú estás en contra por razones que son importantes, y ese es el debate legítimo hoy día, y lo que hace la franja, para cerrar, es que hace de esto un caramelo. Como que trata de no decir por qué uno está a favor o en contra, y hay razones que uno sopesa en el sistema que pueden ser más importantes para estar a favor o estar en contra. En mi pesa son más las que están a favor. Ahora, hay una impronta en el proyecto de Constitución que tiene que ver con, claro, justamente con cierta defensa que se quiso hacer más oculta, ¿cierto?, de los grandes negocios, ¿cierto? Y ahí es lo que comentaban hace un tiempo, no sé si lo han comentado en este programa, la interpretación sobre la posibilidad de perseguir el narcotráfico, ¿cierto? Porque en el fondo la idea era poder reducir la posibilidad de que se puedan multar ciertas conductas, ¿no? Y ahí, en ese contexto, lo que descubren estos académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez es que a partir de eso, de ese resguardo, ¿cierto?, al privado, también podrían caer en esa misma categoría delitos asociados al narcotráfico. ¿Por qué? Porque se clasifican en un reglamento. Entiendo, no soy abogada, pero es más o menos esa la cosa. Es una interpretación posible y real, ¿no?, que además estuvo en el debate durante bastante tiempo la semana pasada, y bueno, y sigue ahí, y es parte del proyecto. Entonces eso es un riesgo importante, y créanme ustedes que si esta Constitución se aprueba, y esa es una interpretación posible, va a haber abogados que van a estar presentando recursos para defender a personas procesadas por narcotráfico a partir de una ley que está mal hecha, que tenía otro incentivo, o de un artículo constitucional que tenía otra idea y que se puede aplicar de una manera bien concreta. Yo empiezo a pensar, por lo que dice Emilia, ¿cómo se les pasan esas cosas? ¿Qué pasó en el debate, en la conversación? A mí porque de verdad, en un momento en que la seguridad es tan clave, tan importante, que estamos enfrentando a todas las autoridades hablando sobre este tipo de delitos que no conocemos, ahí es donde hay detalles que uno dice, bueno,
¿Qué pasó aquí en el debate, en la conversación? No, la discusión no jurídica, pero es que lo que hay que hacer ahí es modificar la ley. Pues si eso es. Tampoco, no es que se nos pase. O sea, entrando al tiro hay que modificar ese artículo. Hay que modificar la ley. Como probablemente, voy a decir algo así, está lleno de leyes en que el Estado hoy día entrega al reglamento posibilidades sancionatorias que son absolutamente injustas. Pregúntale a un agricultor con el ingreso de una especie que no está registrada. Y por lo tanto, cuidado con esto porque sí. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué haga el Congreso la pega y modifique esa ley? Porque ¿pero qué pasó en el debate que no tuvo ese debate? No hacerlo así desde pero el va principio. a ser una constitución. Mira, es que explicarlo. Va a estar en la Constitución. Yo le tengo miedo al poder, le tengo miedo al Estado. Y yo prefiero que los reglamentos del Estado no tengan la facultad de multarme sin preguntarme, sin que pase por el Parlamento. Esa es mi posición en general, Lo creo con todas las cosas en el mundo, porque si no le entregáis una autoridad que tiene intereses políticos, que pasa con la publicidad caminera, está lleno de casos así, que él con el reglamento define a quién se le aplica una multa. Claro. Eso es lo que pasó hoy día en Chile. Y a mí no me gusta. Y por lo tanto, si hay una ley mal redactada, que el control de drogas lo que tienes que hacer es modificar la ley, o sea, llevarlo al ámbito legal y no entregárselo a la autoridad reglamentaria. Entonces, no es que se te pase, es que detrás de esto hay 180.000 más conductas del Estado abusivo, en que en general te termina sancionando porque cambió el reglamento, sí que tú te enteraras, porque estableció una pena, pues eso se llama ley penal en blanco, en un reglamento. A mí no me gusta eso. Si eso significa que hay que hacer una ley especial para el reglamento de droga, bienvenido sea, pero el caso es que si no los ciudadanos le estamos diciendo, para entender el problema constitucional, es que el Estado por reglamento puede aplicar penas. Y eso pasa en Chile. Y pregúntale a alguien que rega su jardín, no rega su jardín, esto lo sabemos, no rega su... Y por lo tanto el reglamento municipal, una ordenanza municipal puede determinar que termine preso por el no riego. Eso jamás, bien. Eso no es así. No, porque las porque las ordenanzas municipales tienen además un tope de 5 UTM como multa. Pero está bien, pero yo prefiero... Pero si tú no pagas la multa, para explicártelo jurídicamente, si tú no pagas la multa, el tribunal puede ordenar que se tome una persona en prisión hasta el cumplimiento de la multa. Eso pasa hoy día en Chile, mire usted, alcaldesa, y así es. Es una multa máxima, si no cumple la multa, estoy en un caso, no quiero discutir contigo, pero por estacionamiento Ñuñoa. ¿Cómo mezclas esto con lo que estamos hablando? Porque en el fondo lo que permite hoy día la legislación chilena, herencia de la dictadura, cuando hablamos tanto de la dictadura, es que la aplicación de sanciones penales puede hacerse por potestad reglamentaria. La autoridad en un reglamento puede establecer multas y penas, y lo que dice la Constitución es que no quede más ahí, sino que sea de rango legal. Y por lo tanto lo que está pidiendo es que sea la ley quien determine cuándo se aplican penas. Lo que pasa es que en el fondo lo que se propone de esa manera es hacer aún más lento el trabajo del Estado. Porque en el fondo, imagínense ustedes que tenga que el Congreso discutir hasta el último detalle de todas las conductas que pueden ir en contra del principio de una ley. ¿Se entiende? Cuando ustedes conversan con las personas, ¿qué te dicen? Falta fiscalización, falta control, en un montón de ámbitos. Entonces, en el fondo, esta ley, para asegurarle, insisto, no al vecino que no riega, esas son cuestiones muy, muy de detalle, muy al margen. Estamos hablando de conductas, por ejemplo, relacionadas con corrupción, con colusión, con narcotráfico. Esas son las cosas importantes. Que en el fondo lo que vamos a hacer es que vamos a tener que esperar el debate parlamentario que llegue a un nivel de detalle que por definición es incapaz de llegar. Entonces aquí detrás hay una concepción, justamente como bien dice Sebastián, de que el Estado no tenga incidencia, ¿no? Y que mientras tenemos al Congreso debatiendo hasta el último detalle, tenemos a los grandes poderes económicos que sabemos, lo escuchamos el fin de semana, la semana pasada en los audios de Hermosilla, tiene cancha, tiro y lado para organizarse y para poder avanzar. Mientras que el Estado no va a tener reglamento y las municipalidades no van a poder controlar conductas básicas de convivencia. O sea, realmente es absurdo. Se nos fue el tiempo, está interesante este debate. Nosotros lo que queremos organizar con Pancho son debates por tema, así que elijan su tema. Elijan su tema. ¿Cuál es su tema? Queremos empezar a traerlo. Se nos está pasando el caso en Hermosilla, que no he tenido opinión. No alcanzamos y creo que es vital. Que era mi tema favorito. Pero hagamos una pregunta. Yo sé que me van a retar, pero no importa. Obvio. Como tampoco creo una cosa, ni los alcaldes son santos, ni los parlamentarios son santos. 30 segundos para Hermosilla. No solo es indecoroso, sino que aquí ha pasado piola lo más importante. Hay un abogado corrupto que corrompe funcionarios públicos, porque aquí uno trata de los empresarios, ¿no? Y por lo tanto hay una red de corrupción que involucra a todos los estamentos de la sociedad chilena que creo que tiene que ser perseguido. Obviamente, y espero que la CMF y el Servicio de Impuesto Interno rápidamente nos digan si había o no había corrupción adentro y quiénes son, que se cumplan las penas que correspondan al abogado, pero lo más importante acá es que terminemos esta estupidez, y lo digo así, la polarización estúpida, en que se andan acusando unos y otros de quién es el abogado, que es como la ridícula más tonta, no es de izquierda a derecha, cosa que es irrelevante.
para la sociedad chilena, porque por eso aparecen los Milei. Ojalá rápido Rodrigo, sepamos quiénes son los responsables de esto. El caso del abogado de alguna manera refleja lo que estaba ahí en la oscuridad y que pareciera ser que es la forma como operaba el poder en general. Este es como el minuto de confianza de tolerancia cero. Estamos hablando de la iglesia, defendió en algún minuto a O'Reilly de abuso sexual, a Spinac, ¿no? El empresario conocido por pedofilia, ¿no? Fue abogado de la familia de Jaime Guzmán, de Manuel Pará, recientemente Crispy, a Chadwick cuando fue acusado, ¿no es cierto?, constitucionalmente. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de un polo, estamos hablando de un modus operandi que trasciende a todos los poderes, tanto económicos como políticos y sociales de nuestra sociedad. Y eso es realmente lo que atenta contra la institucionalidad. Y eso debiera sancionarse. Como coincido contigo, Sebastián, el problema es que la sanción para el señor Hermosilla, hoy día declarado en la mañana por el presidente del Colegio de Abogados, es expulsión del Colegio de Abogados. Poco menos que clase de ética, cuando debiera ser una sanción ejemplar, digo yo, ¿no? Lleva 40 años ejerciendo como abogado. ¿Cuántos casos de esta naturaleza tratados de esta forma? Quizás, la sociedad no vio, lo vimos por un audio que quizás como parte de alguna vendetta salió públicamente. Ya Rodrigo, perdona, los 30 segundos más largos de la historia fueron los que Emilia, tienes tus 30 segundos para el caso Hermosilla, ahora ya. Sí, yo diría, primero, caso Coimas, no caso Audios. Acá el tema de fondo es la corrupción del Estado por parte de privados. No que se haya filtrado un audio, que es la parte del lavado de imagen que se ha tratado de hacer durante la semana pasada. Caso Coimas, primera cosa. Segundo, evidentemente esto se tiene que perseguir. Tenemos que seguir adelante muy de cerca cuáles van a ser las diligencias del Ministerio Público. Lamento profundamente el retraso de 2 días para ir a allanar las oficinas. Creo que eso... me gustaría que se diera explicaciones, porque de repente los jueces, por ser más leguleyos que todos, se pierden en lo fáctico. Pero tercero, además, quiero decir que esos audios me dan una pena, y por el sentido de qué es lo que está en la cabeza de esas personas. Creo que viven una vida muy miserable, creo que están consumidos por el poder. Es una vida que creo que la mayoría de los chilenos y chilenas no queremos vivir, porque es profundamente triste, es patética, es una vida sin afecto, es una vida centrada solamente en el poder. Y eso creo que francamente no es un modelo, creo que la gente no lo quiere, y la verdad es que me recuerda muchísimo a la figura de Gollum, del Señor de los Anillos, que son personas consumidas por el poder y por su obsesión por el dinero. Y eso es algo que Chile no quiere. Miércoles, ya, estuvo muy bueno estos 30 segundos, lo vamos a empezar a instaurar, estos 30 segundos de declaración. Les quiero recomendar un portal en la Biblioteca del Congreso. Hoy día existe, yo sé que estas cosas Aldo me estaría molestando, pero en bcn.cl/comparador se pueden comparar las constituciones del 25, del 2010, del 80, del 2018, el texto constitucional y la propuesta. Tú las puedes comparar y decir a ver qué es lo que hay aquí, qué es lo que hay allá. Está súper bueno el texto. ¿Latero, no, Caito? Sí, latero, ya, gracias. Ya, pues entonces yo les cuento ahora que... ¿Dónde me quedé? Dice que llamó a Aldo para retarme, que no diera esa recomendación. Ya, bueno, gestiono las solicitudes de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana, la plataforma y app de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Talana. Comunidadfeliz.cl, la plataforma para administradores y comités de edificios y condominios. Además, si tienes una situación en tu edificio y necesitas hacer una pregunta legal, escríbela legal@comunidadfeliz.cl y recibe una asesoría gratis con comunidadfeliz.cl. Sí, yo les digo ahora que con tu seguro complementario de salud Sura, ahorra en la compra de tus medicamentos, aprovecha farmacia digital con reembolso en línea y despacho a domicilio sin costo. Además, tienes reembolso en línea en farmacias no tradicionales de manera presencial y mucho más. Conoce beneficios en seguros.sura.cl. ¿Leíste Talana? Sí, voy yo con Maletec. En Maletec son especialistas en locker, soluciones de custodia, equipamiento inmobiliario. Maletec, experiencia y confianza que los avala por más de 28 años. Conoce más en maletec.cl. Emilia Ríos, Rodrigo de la Riva, Sebastián Sichel, muchas gracias por partir este lunes que siempre cuesta. A la altura hoy día en la conversación por Argentina, Constitución y de paso Hermosilla, caso Coimas. Me gustó. Un raspado a la olla. Ya, muchas gracias a los tres. Gracias, buena semana.